Buenas noches, doctor Carlos Chica. Un gusto saludarle. Somos el grupo número 1. En esta noche vamos a tratar sobre los modos de extinción de las obligaciones y responsabilidad civil. Para este debate, el día de hoy vamos a trabajar con Betsabe Loor, Emma Jiménez, Natalie Galarza, Camila Ávila, Jesús Calle, Omar Yembay y quien le habla, Paula Estrella. En el marco del derecho ecuatoriano, las obligaciones pueden extinguirse de diversas maneras, según lo que se expone en el Código Civil, siendo las más comunes el pago en efectivo o cumplimiento, la novación, la compensación, la condonación de la deuda, la confusión, la remisión, la pérdida de la cosa debida y la prescripción. Cada uno de estos modos ofrece mecanismos específicos que permiten la liberación del deudor de sus responsabilidades legales. Y por otro lado, la responsabilidad civil, tanto contractual como extracontractual, juega un rol crucial en la protección de los derechos de las personas, estableciendo la obligación de reparar los daños causados a terceros, ya sea por incumplimiento de un contrato o por actos ilícitos. Dentro de los modos de extinción de las obligaciones tenemos el pago efectivo. Aquí el pago efectivo es el modo natural o ideal de extinguir la obligación. Más que todo aquí consiste en el cumplimiento voluntario y efectivo de la prestación debida por parte del deudor hacia el acreedor. Recordemos que el deudor es el sujeto pasivo y el acreedor el sujeto activo de la obligación. Al realizarse este pago se extingue la obligación, liberando al deudor de su compromiso y satisfaciendo al acreedor. Entonces, por ende, el pago logra el propósito de poner fin a la obligación, dejando sin efecto la relación entre el deudor y el acreedor. Todas las no- dentro de esta charla, dentro de este debate, vamos a trabajar también con réplicas y contrarréplicas. El primer punto que debemos considerar en este caso es que en los modos de extinción de las obligaciones, aunque bien definidos en el Código Civil, nos dice que pueden llevar a una complejidad innecesaria en su aplicación práctica. Tomamos un ejemplo de ello, que es el pago efectivo. Si bien es el modo más directo de extinguir una obligación, su aplicación puede ser más rígida y un poco flexible. Exigir siempre el pago exacto tal como se estipuló originalmente, sin permitir alternativas en ciertas circunstancias, puede obstaculizar la resolución de disputas, especialmente en situaciones económicas difíciles. Otro de los métodos de extinción de las obligaciones tenemos la novación. Bueno, aquí la innovación permite sustituir una obligación por una nueva. Es cambiar más que todo el contenido de la obligación anterior, por la cual queda extinguida. La innovación es una herramienta valiosa que permite a las partes adaptar sus obligaciones a nuevas circunstancias. Tenemos la contrarréplica. Además de ello, la innovación como un mecanismo para extinguir una obligación y sustituirla por una nueva no siempre es beneficiosa, ya que si bien su intención es renovar o actualizar, las condiciones de la obligación también pueden generar una confusión y un aumento en los costos de transacción para las partes involucradas. En muchos de los casos, la innovación no proporciona una solución clara y directa, sino que complica las relaciones y obligaciones, especialmente cuando se introducen nuevos elementos o sujetos en la ecuación. De igual manera, dentro de los modos de extinción tenemos la remisión. Bueno, la remisión debemos entender como un acto jurídico por el cual el acreedor renuncia a los derechos derivados de la obligación, liberando de esta manera al deudor de la carga de la misma. La remisión es una herramienta poderosa que permite al acreedor liberar al deudor de su obligación de una manera unilateral y gratuita. Tenemos la contrarréplica. Por otro lado, la remisión, aunque parece un acto noble de liberar al deudor de su obligación, plantea serias dudas sobre su equidad y justicia en las relaciones contractuales. La remisión, al ser un acto unilateral por parte del acreedor, puede favorecer a ciertos deudores en detrimento de otros, creando una falta de uniformidad en la aplicación de la ley. Además de esto, puede también desalentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, ya que en los deudores puede esperar ser liberados sin ser un esfuerzo real por cumplir con sus compromisos. Continuando con el detalle de los modos de extinción,
de las obligaciones, vamos a hablar sobre la compensación. La compensación es un concepto jurídico que se relaciona con las obligaciones y los contratos. Esta se produce cuando dos personas son deudoras recíprocas, permitiendo que sus deudas se extingan de manera mutua. Entre ellas tenemos la compensación voluntaria, cuando las partes acuerdan un pago o un reembolso para saldar una deuda. También tenemos la compensación legal, cuando la ley establece un pago por daños o perjuicios. Como puntos positivos de este tema, es el que permite saldar deudas. La compensación permite que estas deudas se salden y que las obligaciones se extingan de manera justa y equitativa. También evita litigios. La compensación puede evitar estas disputas entre las partes, ya que se establece un acuerdo mutuo para saldar las deudas. También tenemos la flexibilidad, que puede ser acordada de igual manera, permitiendo que las partes negocien los términos y las deudas. También tenemos la certeza jurídica, que esta certeza hace que se establece un acuerdo claro y definitivo para saldar las deudas en sí. Tenemos también la contrarréplica. Perfecto, pues muy bien. Como lo mencionaba, es un modo de extinción, ¿no? De las obligaciones, donde dos personas que se deben mutuamente cancelar sus deudas recíprocas hasta donde sean equivalentes. Dentro de esto, tres puntos importantes en el cual, en contra de la compensación, lo cual sería injusticia para el acreedor, que puede perjudicar a quien necesita dinero en efectivo urgente, ya que aunque la deuda se paga, por así decirlo, no recibe el pago en efectivo. En rigidez también, lo cual no permite negociación, lo que puede forzar soluciones no deseadas. Y por último, también encontramos la aplicación limitada, lo cual esto quiere decir que existen excepciones legales que pueden generar confusión y una percepción de injusticia. Continuando con los modos de extinción y las obligaciones, tenemos la confusión. Esta se refiere a la extinción de una deuda u obligación con el acreedor y el deudor se convierte en la misma persona. Es decir, cuando alguien adquiere los derechos y obligaciones de otra persona, la deuda se extingue porque el acreedor y el deudor son ahora una misma persona. Esta compensación puede ser por medio de un pago o reembolso para cubrir la deuda o obligación. Como puntos positivos de la confusión, tenemos que se simplifica la situación. La confusión simplificada es cuando se elimina la deuda y las obligaciones entre las partes, ya que viene a ser la misma persona. Evita complejidades, disputas, ya que se elimina la necesidad de determinar quién debe a quién. Permite un nuevo comienzo, ya que estas partes comienzan, como es la misma persona, a tener una misma carga de las deudas y obligaciones de la deuda anterior. Reducciones de costo, ya que el agarrar un abogado, costos legales y administrativos, se elimina, ya que los litigios suelen ser ya para la misma persona y las negociaciones ya no se prolongan. En general, la compensación es un mecanismo legal que permite resolver deudas y obligaciones de una manera justa y equitativa. Tenemos la contrarréplica. Perfecto, pues bien, como lo mencionaba, ocurre cuando una persona se convierte en su propio acreedor y deudor, ¿verdad? Extinguiendo así la deuda. Tres puntos claves también dentro de esto para lo que es en contra de la confusión, la aplicación restrictiva, lo cual quiere decir que su complejidad puede causar malentendidos y complicaciones legales. También dentro de esto, los problemas en obligaciones solidarias, lo cual solo afecta a la parte proporcional, ¿verdad? De la deuda, lo que puede generar conflictos entre los deudores restantes. Y por último, también las complicaciones de herencia, lo cual la confusión puede no ser aplicable o llevar a resultados inesperados, complicando la gestión de la herencia. Continuando con los modos de extinción de obligaciones, tenemos la pérdida de la cosa que se debe. La obligación, en el caso de la pérdida de la cosa debida, se extingue si la cosa que se debe se pierde sin culpa del deudor. Esta figura solo es aplicable cuando la obligación está vinculada a un bien determinado, es decir, una cosa cierta y específica. Por eso existen elementos claves en este modo de extinción, como el objeto específico, la pérdida imposible de evitar y, por supuesto, de que el deudor no tenga culpa. Esto se basa en el principio de imposibilidad de cumplimiento. Si el objeto específico de la obligación ya no existe, resulta razonable que el deudor no pueda ser obligado a cumplir con una prestación que es materialmente imposible. Por ejemplo, si un vendedor se compromete a entregar un vehículo y este se destruye en un accidente, por ejemplo, en este caso natural, no tiene sentido exigirle que entregue algo que ya no puede proporcionar. Además, este principio también protege al deudor de situaciones injustas.
Si la pérdida de la acusa se produce sin culpa de su parte, como en el caso de un robo, sería desproporcionado exigirle que asuma la responsabilidad por un evento que está fuera de su control. Esto, pues, fomenta el equilibrio en las relaciones contractuales. Sin embargo, en la normativa se establecen ciertas reglas, como en el caso de la culpa o mora del deudor, lo que significa que el deudor debe seguir siendo responsable si la pérdida del acoso se debe a su negligencia. Esto asegura que los deudores actúen con diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Tenemos la contrarréplica. Perfecto. De acuerdo a la pérdida de la cosa que se debe, pues bien, como lo mencionó, la obligación se extingue si el objeto específico que debía entregarse desaparece, se destruye o se hace imposible de entregar, ¿verdad? Dentro de esto también unos puntos claves, lo cual es responsabilidad desproporcionada del deudor. Si la cosa perece por culpa del deudor, puede verse obligado a pagar e indemnizar lo que puede ser percibido como un castigo excesivo. También el riesgo injusto para el deudor, lo cual en algunos casos el deudor puede tener que asumir la pérdida de forma injusta y como en desastres naturales. Por último, también las complicaciones en el mundo digital, lo cual la pérdida de bienes digitales es difícil de definir, lo que complica la aplicación de este modo de extinción en un contexto moderno. Tenemos dentro de los modos de extinción de las obligaciones también la nulidad y la recesión. La nulidad Rescisión. o rescisión se refiere a la invalidación de un acto o contrato. Se presentan algunas razones claves para respaldar este modo y entre ellas tenemos la protección de la voluntad de las partes. La nulidad y la rescisión permiten anular actos jurídicos que no reflejan la verdadera voluntad de las partes, ya sea por la falta de requisitos esenciales como la capacidad de las partes o la licitud del objeto o por vicios del consentimiento como el error, el dolo o la violencia. También, asimismo, tenemos el restablecimiento del equilibrio, pues la rescisión en particular se aplica en situaciones donde una de las partes no cumple con sus obligaciones, permitiendo que la parte afectada recupere su posición original. También tenemos la prevención de abusos, pues la posibilidad de declarar la nulidad o rescisión de un contrato actúa como un mecanismo de control que previene abusos y fraudes en las transacciones. También tenemos la facilitación de la justicia. La nulidad y la rescisión contribuyen a la justicia al permitir que las partes se restituyan mutuamente lo que han recibido, como si el contrato nunca hubiera existido. Y también la adaptación a cambios en las circunstancias, pues la rescisión permite que las partes se adapten a cambios en las circunstancias que hacen que el cumplimiento del contrato sea excesivamente oneroso o imposible. Gracias, Yelin. Tenemos la contrarréplica. La nulidad puede tener varios factores a favor y son utilizados para proteger a las partes cuando un contrato es válido. También puede tener efectos negativos significativos en algunas relaciones comerciales. Uno de los principales problemas sería la inseguridad jurídica, ya que existe una posibilidad de que el contrato sea nulo, lo que no garantiza la capacidad de cumplir las obligaciones, generando cierto tipo de preocupación y de la misma manera esto afecta a la confianza de las relaciones comerciales. Además, estas pueden perjudicar a terceros que confiaron en la validez de dicho acto. También pueden desincentivar la contratación, ya que el temor a una posible nulidad puede hacer que las partes duden de firmar acuerdos, lo que puede reducir las ofertas del mercado. Dentro de los modos de extinción y las obligaciones, continuamos con la transacción. La transacción es un contrato bilateral consensual y formal que tiene por objeto poner fin a una conversación o una controversia o evitar un litigio futuro. Es un acto jurídico de disposición que requiere de la capacidad de las partes para transigir. Por lo tanto, la transacción es un contrato en el que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Podríamos poner un ejemplo, dos vecinos que se disputan por un límite en una propiedad, ellos acuerdan tener llegar a un contrato, llegar a una transacción y tienen una transacción sin ir a juicio.
Tenemos también que las principales características de la transacción, tenemos bilateralidad, consensualidad, formalidad, dispositivos, requisitos de validez, capacidad de las partes, objetivo ilícito, causas ilícitas, consentimiento libre y voluntario. También tenemos la contrarréplica. Aunque la transacción puede ser de gran ayuda para resolver conflictos de manera rápida y eficiente, su uso puede tener consecuencias negativas que afectan a la equidad, a la justicia y a la protección de los derechos de las partes involucradas. Es fundamental considerar cuidadosamente las circunstancias y el contexto antes de optar por este mecanismo de resolución de conflictos, ya que pueden generar desigualdades de poder, favoreciendo a la parte más fuerte y conduciendo a acuerdos injustos, como en disputas laborales, donde un empleado puede sentirse presionado a aceptar condiciones desfavorables. Además, las transacciones pueden no abordar la justicia sustantiva del asunto, permitiendo que las partes resuelvan conflictos sin reflejar realmente los daños sufridos, lo que perpetúa la impunidad. Por ejemplo, una víctima puede aceptar una compensación monetaria que no refleja el daño que ha sufrido, simplemente para evitar un proceso judicial. Esto puede perpetuar la impunidad del responsable. Tengamos en cuenta que dentro de los modos de extinción de las obligaciones tenemos también la prescripción. La prescripción es un modo de adquirir derechos o extinguir acciones por el transcurso del tiempo y la posesión pacífica, pública y continua de una cosa. Es decir, es una forma de sancionar la inactividad de quien tiene un derecho y no lo ejerce dentro de un plazo determinado. Entonces, la prescripción es la extinción de la acción para reclamar una obligación debido al transcurso del tiempo. Tenemos, por ejemplo, una deuda no reclamada por 10 años, pues esta prescribe, siempre y cuando no lo activen en el transcurso de este tiempo, firmando o llegando a una transacción. Tenemos en cuenta también que la prescripción extintiva también es relevante. Si una persona sufre un daño y no reclama la reparación dentro del plazo de la prescripción aplicable, el derecho a exigir judicialmente la reparación del daño. Este plazo puede variar dependiendo del tipo de daño y la legislación aplicable. La contrarréplica. Sabiendo que la prescripción busca promover la seguridad jurídica y evitar litigios indefinidos, su aplicación puede resultar en situaciones injustas que afectan a las víctimas y limitan el acceso a la justicia. También es fundamental considerar la equidad y la protección de los derechos de las partes involucradas. Podemos manifestar que la prescripción puede perjudicar a las víctimas, como en el caso de abuso sexual. Además, la prescripción afecta más a quienes tienen menos recursos, ya que pueden no tener la capacidad de demandar a tiempo y perder sus derechos de reclamar. También podemos decir que existen personas que desconocen los plazos de prescripción, lo que puede llevarlas a perder sus derechos sin saber, como por ejemplo un paciente que no demanda tiempo por negligencia médica debido a la falta de claridad sobre el plazo aplicable. Por otro lado, los plazos de prescripción pueden ser desfavorables porque en el peor de los casos, la persona que ha causado cierto tipo de daños, al tener conocimiento, puede huir hasta que expire el plazo para evitar consecuencias legales, como por ejemplo una víctima de abuso sexual que no se siente en la capacidad de denunciar un delito durante años debido al trauma que tuvo y descubre que el plazo ha expirado, lo que significa que el agresor no se enfrentará a consecuencias legales. Dentro de los modos de extinción de las obligaciones, tenemos algo muy importante que es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es la obligación que tiene una persona física o jurídica, sociedad o administración pública, de reparar o compensar por los daños y perjuicios que ocasionen sobre otra persona, su patrimonio o sus bienes, generalmente
mediante una indemnización. La responsabilidad civil puede definirse como la obligación de reparar los daños o perjuicios causados a una persona o grupo de personas que pueden haberse producido por dolo o culpa del causante, es decir, queriendo o no, habiendo sido diligente o ser meramente objetivo. El contexto de la responsabilidad civil, la prescripción, no es un modo de extinción de las obligaciones, sino más bien es un mecanismo jurídico que surge cuando una persona causa un daño a otra, ya sea por acción u omisión, y está obligado a repararlo. Sin embargo, la obligación que se deriva de la responsabilidad civil, que puede extinguirse de varias maneras. La contrarréplica. Voy a sumar algo a la responsabilidad civil. Tenemos entre estos la responsabilidad civil contractual, que surge cuando una de las partes de un contrato incumple las obligaciones pactadas, causando un daño a la otra parte. El deudor que incumple su obligación está obligado a reparar los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento. En Ecuador, esta responsabilidad está regulada principalmente por el Código Civil y se activa en situaciones donde se demuestra que hubo una falta en el cumplimiento del contrato. Tenemos también la responsabilidad civil extracontractual, también conocida como responsabilidad aquiliana, que se refiere a la obligación de reparar los daños causados a otra persona, aun cuando no exista una relación contractual previa. Esta responsabilidad se origina en actos ilícitos o culposos, como el daño causado por un accidente de tránsito, la difamación o el daño ambiental. En Ecuador, asimismo, esa también está contemplada en el Código Civil. Establece que quien cause daño a otro está obligado a repararlo, salvo que pueda demostrar la existencia de una causal de exoneración, como la fuerza mayor o el caso fortuito. Gracias, Yelin. Gracias por su acotación. Teniendo como conclusión, dentro de los modos de extinción de las obligaciones y responsabilidad civil, el estudio de los modos de extinción de las obligaciones es fundamental para comprender el funcionamiento del derecho civil y su aplicación en las relaciones jurídicas y económicas, a través de mecanismos como el pago efectivo, la novación, la remisión, la compensación, la confusión, la pérdida de la cosa, la nulidad, la transacción, la prescripción. Se establece un marco legal que permite a las partes liberarse de sus compromisos de manera ordenada y justa. En el contexto de la responsabilidad civil, estos modos de extinción adquieren una relevancia particular, ya que facilitan la resolución de conflictos derivados de daños y perjuicios. La correcta aplicación de estos institutos jurídicos no solo promueve la equidad entre las partes, sino también contribuye a la estabilidad de las relaciones sociales y económicas. Es esencial que los estudiantes y profesionales del derecho se familiaricen con estos conceptos, ya que su comprensión es clave para abordar adecuadamente los casos de responsabilidad civil y garantizar que se respeten los derechos de todas las partes involucradas. En última instancia, el conocimiento de los modos de extinción de las obligaciones fortalecen el sistema jurídico y fomentando un entorno de justicia y seguridad jurídica. Esto en cuanto a la conclusión dentro de los modos de extinción de las obligaciones y responsabilidad civil. Tal vez alguien quiere acotar alguna situación o algo. ¿Estamos claros todos, compañeros? Sí. Sí, compañero. Gracias, doctor Chica. Este es el trabajo que realizó el grupo número 1. Una buena noche. Muchas gracias, buenas Muchas noches. gracias. Gracias, compañeros. Doctor, una Gracias. excelente noche. Buenas noches.